Saludos, hoy es martes 21 de septiembre y comenzamos como cada día nuestra mesa de redacción por el repaso por los periódicos. Comenzamos por el diario El Mundo. Proponen servicios supermínimos contra la doctrina del Supremo. Comisiones Obreras y UGT pretenden que el 29S solo funcione en algunos trenes de cercanías en horas puntas. Frente a lo que ayer dijeron sus portavoces, la Sala Tercera avaló lo establecido por el gobierno de Aznar en la huelga de 2002. Y más noticias lo vemos ahora en foto de portada, estrangulando a Zapatero. Otra de las noticias del día: olvida a dos ancianos en su furgoneta y los encuentra muertos. Y el Partido Popular acusa a Rubalcaba de administrar los escándalos políticos a lo Estado policial. Zapatero promete una tasa sobre la banca rechazada el día 7 por la Unión Europea. Y más noticias: el PSOE respalda al tráfuga Navarro como candidato a alcalde de Benidorm. Conocemos ya los titulares más destacados en la portada del día de hoy del País. Los servicios mínimos para el 29S enfrentan al gobierno y sindicatos. Fomento considera que el plan de UGT y comisiones obreras es inasumible. El Ejecutivo garantiza los derechos de la huelga y de desplazamientos. Y foto de portada: el no al silo nuclear en Zarra sale a la calle. Vecinos de la zona afectada protestan contra el gobierno, contra Camps y Barreda. Más noticias: el PSOE propone un ente gestor de los ríos para evitar guerras entre autonomías. Y preparados: el drama de los jóvenes que dejaron la escuela por la obra. La noticia del día también hoy: dos ancianos mueren tras 10 horas olvidados en una furgoneta. Conocemos ya los titulares de La Razón. Marruecos quiere rendir Ceuta y Melilla por asfixia económica. Planea construir un segundo puerto en Nador para arrebatar el comercio a ambas ciudades. El Sáhara marca la reunión entre Mohamed VI y el presidente tras la tensión en la frontera. Y foto de portada: Zapatero pide un impuesto a los bancos contra la pobreza. Vemos al presidente del gobierno ante la ONU. Y el Congreso vota prohibir los anuncios de contactos en la prensa. Además, el portavoz del PSPV se quedó con el coche del empresario del caso Brugal. UGT y comisiones obreras buscan aislar a España del 29S por tierra, mar y aire. Exigen que no haya vuelos internacionales y solo uno entre los distintos aeropuertos nacionales. Tampoco habría AVE ni trenes de larga distancia y en cercanías solo circularía el 25%. Es uno de los titulares más importantes del día. Además, Zapatero y Mohamed VI, la foto es lo más importante, así titula ABC su foto de portada. El azote socialista de Camps usa un lujoso coche del empresario de la Brugal. Y ante el juez, Silva admite que contrató a su primo contra la opinión del interventor. Estas y más noticias en tan solo unos momentos. Conocemos ya los titulares de la jornada. La educación sigue siendo la principal preocupación y objetivo del Partido Popular. Antonio Sanz y Sandra Moneo han participado en un foro sobre educación donde han expuesto sus preocupaciones. Los sindicatos ya han propuesto los servicios mínimos de cara a la próxima huelga general del 29 de septiembre. Su propuesta suprimiría, entre otras cosas, los vuelos internacionales. Se eleva a 50 el número de mujeres fallecidas a causa de violencia de género en nuestro país. El último caso, la mujer de Córdoba. Son 7 más que el año pasado por estas fechas. Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a 25 millones de personas en el mundo. Cada 7 segundos se produce un caso en el mundo.
La educación, pilar básico para los jóvenes, continúa preocupando al Partido Popular. El secretario en Andalucía, Antonio Sanz, junto a la secretaria nacional de Educación, Sandra Moneo, han participado en el foro sobre la educación que organiza su partido y han plasmado las preocupaciones sobre el sistema educativo. Éxito de convocatoria y asistencia masiva. Para el Partido Popular, el acto celebrado en Antequera es el inicio del cambio político en Andalucía. El secretario del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, ha calificado de rotundo éxito la convocatoria de ayer. Ayer se demuestra que la marea del cambio es imparable en Andalucía y que hoy el Partido Popular es un partido claramente preparado para gobernar en Andalucía. Yo creo que estamos en el sprint final de ese cambio político y lo que ayer dimos fue un paso de gigante en la carrera del cambio. Ayer fue una etapa, pero una etapa definitiva en esa carrera del cambio, y ayer dimos un paso de gigante. Asimismo, el secretario ha afirmado que es el punto de inflexión definitivo, consolidándose la alternancia política en la comunidad autónoma. Sanz, junto a Sandra Moneo, secretaria nacional de Educación, han participado en unas jornadas educativas. Ambos líderes han mostrado su preocupación por el sistema educativo andaluz. Existen unas diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. No es posible que en relación al nivel de conocimientos de alumnos en materias fundamentales como matemáticas, ciencias o comprensión lectora, la diferencia entre comunidades como una comunidad como Castilla y León y Andalucía sea que la comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, gestionada la educación por el Partido Popular, ocupe el número 3 en relación a ese nivel de conocimientos y Andalucía ocupe el número 13. Yo creo que es un motivo para la reflexión. Sanz, por su parte, ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, proponga un pacto educativo cuando el Partido Popular lleva 5 años proponiéndolo. Que plantea un pacto educativo para priorizar presupuestariamente la educación. Y lo dice un presidente que ha planteado y ha aprobado para los próximos 2 años un recorte de más de 500 millones de euros. Es incompatible. Es imposible. No tiene ninguna credibilidad un presidente que plantea un pacto educativo y a la vez ofrece un recorte de más de 500 millones de euros en la política educativa. En otro orden de cosas, Sanz ha denunciado que el sistema de bilingüismo en Andalucía se imponga por sorteo, ya que, según afirma el Popular, el Partido Socialista divide a los alumnos de un mismo centro para entrar en dichos planes. Para el Popular es algo inaceptable que la Junta utilice esta artimaña para contabilizar de más los colegios que acceden al bilingüismo en nuestra comunidad autónoma. La renovación del acuerdo con Marruecos bajo otras condiciones distintas. Así lo ha manifestado el diputado popular Aurelio Sánchez, quien ha tratado la problemática del acuerdo pesquero con Marruecos. Desde el Partido Popular siempre se ha advertido de la dudosa rentabilidad de tal acuerdo debido a las condiciones impuestas por el país vecino. Sí a la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos, pero bajo otras condiciones muy distintas a las actuales. Así se ha expresado en Cádiz, en la convocatoria a los medios de comunicación, el diputado popular Aurelio Sánchez para abordar la problemática que vive en la actualidad el sector pesquero. En vistas de que el próximo marzo se cumple el convenio de pesca con Marruecos, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Barbate y en representación del sector pesquero de Cerco ha decidido no renovar, ya que no les es rentable ir a Marruecos a pescar bajo tales condiciones, algo que llevan reclamando los últimos 4 años. Aurelio Sánchez ha querido contestar a la ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa Mangana, que ha manifestado que las amenazas del sector pesquero no son más que fruto de un calentón. Entonces, señora ministra, usted no puede ni es quien para despreciar al sector pesquero gaditano, que toma sus decisiones, que se juega su dinero, que se juega su bolsillo, que se juega su futuro, y si ellos, y se lo puedo asegurar, señora ministra, quieren pescar. Es su vida, es su futuro, es de lo que viven. Pero lo que quieren es vivir de la pesca y no que la pesca los arruine día a día. Desde el Partido Popular siempre se ha advertido de la dudosa rentabilidad del acuerdo debido a las condiciones impuestas por el país vecino. Unas cláusulas entre las que encontramos la reserva de las mejores zonas y especies más rentables para Marruecos, así como la prohibición de métodos de pesca propios de los marineros españoles o la obligación de descargar un 50% de la mercancía en puerto marroquí y vender a un precio menor en sus lonjas.
El diputado por el Partido Popular además ha denunciado que la ayuda que aporta la Unión Europea, que sirve para pagar la pesca de excedentes en Marruecos, se trata de un dinero mal invertido, ya que hoy día en este país no existen excedentes. Aurelio Sánchez ha querido averiguar en el Congreso de los Diputados cuáles son los verdaderos objetivos del Gobierno para apoyar este acuerdo con Marruecos. ¿Cuáles son los objetivos del acuerdo para el Gobierno? Y me dice, y no se sorprendan, valorizar el sector pesquero de nuestro vecino del sur, es decir, valorizar el sector pesquero de Marruecos, mejorar las expectativas laborales del sector pesquero marroquí y generar más empleo estable que ayude a combatir la inmigración ilegal. ¿Y dónde están los objetivos del Gobierno para la flota española? Desde el Partido Popular se quiere dejar claro que apoyan la renovación del acuerdo de pesca, pero bajo otras condiciones que no vayan en contra de nuestros pescadores. Por ello se va a presentar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que recojan las condiciones que garanticen la rentabilidad de nuestro sector pesquero, entre las que destacan el análisis de recursos para comprobar la rentabilidad o la subaceptación del acuerdo y sus condiciones por parte del sector pesquero. Y cambiamos de asunto. Comisiones Obreras y UGT han presentado al Ministerio de Fomento su propuesta de servicios mínimos del transporte para la huelga general del próximo 29 de septiembre, que suprime vuelos internacionales desde los aeropuertos españoles y trenes que no sean de cercanías. Los sindicatos quieren que el día de la huelga general se supriman todos los vuelos internacionales y todos los trenes que no sean cercanías. Así se refleja en la propuesta de servicios mínimos para el transporte que han presentado en el Ministerio de Fomento y que se empezará a negociar mañana. Los sindicatos confían en que su propuesta sea aceptada, ya que está basada en la orden ministerial de 2002 firmada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, con motivo de la última huelga general en junio de 2002. Se ha establecido para mañana la primera reunión a las 5 de la tarde y hemos notado un clima de cierta cordialidad, probablemente por la actitud que inicialmente hemos tomado los sindicatos, haciendo una propuesta que les resulta más que familiar. Insisto que es justamente la orden ministerial del año 2002 del ministro Cascos. Los servicios esenciales, que según los sindicatos han sido recibidos con cierta cordialidad por los responsables del Ministerio de Fomento, los han planteado para garantizar tanto el derecho a la huelga como el derecho a la movilidad de los ciudadanos. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el presunto asesinato de una mujer de 30 años en Córdoba se considera violencia de género. Se eleva a 50 el número de mujeres fallecidas debido a esta gran lacra social. En lo que va de año, 7 mujeres más han perdido la vida que en el mismo periodo de 2009. Un hombre ha asesinado presuntamente a su novia y después se ha suicidado en las afueras de Córdoba. Ha ocurrido en la tarde del domingo en un descampado de la barriada de Liguerón. Un vecino ha alertado a la policía de que el presunto homicida de 34 años estaba contando por la calle que había matado con un arma blanca a su novia de 30. Los agentes le han encontrado subido a una torre de electricidad desde la que se ha precipitado y se ha electrocutado con un cable de alta tensión. Poco después ha muerto en el Hospital Reina Sofía. La policía ha hallado más tarde y en un lugar apartado el cuerpo sin vida de la mujer. La pareja convivía desde hace un año y la víctima nunca había denunciado malos tratos. Con ella son medio centenar las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. Y aparecen los cuerpos de un matrimonio británico en Tenerife. Se descarta el robo, ya que la casa estaba totalmente cerrada. Los restos mortales de un matrimonio de origen británico han aparecido en un complejo turístico llamado Playa de las Américas, al sur de Tenerife. La mujer tenía 69 años y el hombre 57 y llevaban 5 años en España. Los cuerpos han sido hallados porque desprendían mucho olor, ya que uno de los cadáveres se encontraba en avanzado estado de descomposición. La autopsia ha revelado que se trata de una muerte natural, pero los testigos cuentan que se veía sangre en el complejo. Se descarta el robo, puesto que la casa estaba totalmente cerrada. Los 6 mineros encerrados en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio inician una huelga de hambre en la medianoche de hoy. Así lo han manifestado antes de la hora, que no se cumplen sus reclamaciones, el pago de los salarios atrasados y la garantía del futuro del sector.
Los mineros presionan, habrá más acciones si siguen sin cobrar sus nóminas. La advertencia es de los 6 mineros que están encerrados desde hace 5 días en el Ministerio de Industria. Si no se pagan sus salarios y no hay garantías para el futuro del sector, iniciarán una huelga de hambre. Si de aquí a mañana, a las 12 de la noche, no hay comisión de seguimiento, a las 0 horas del día 22, coincidiendo con el inicio de la huelga general, comenzaremos una huelga de hambre que en principio tenemos previsto que dure hasta el día 29, día en que está previsto también que se apruebe el decreto en Bruselas. Quieren una comisión de seguimiento para el plan de reserva estratégica del carbón y que el Ministerio exija a los 2 empresarios que no están pagando los sueldos que lo hagan. Esta protesta se sumará a las huelgas del sector minero convocadas para los días 22, 23, 29 y 30 de este mes. Y mujeres de mineros entregan una carta a la reina Doña Sofía. Le piden ayuda para solucionar el problema del sector. Una quincena de mujeres de mineros de la Ciana entregaron al personal de la Casa Real una carta dirigida a la reina Doña Sofía, una carta en la que explican la situación de incertidumbre en la que se encuentra el sector del carbón. Las mujeres que portan una pancarta en la que se puede leer por el futuro de las cuencas mineras, no al fin de la minería, se concentraron desde la mañana frente al nuevo edificio del Centro del Alzheimer, el que la reina inauguró, con la intención de entregarle personalmente la carta a Doña Sofía. Y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo y al menos a medio millón en España. Cada 7 segundos se produce un nuevo caso en el mundo, una enfermedad devastadora de la que hasta hoy no hay cura. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo y al menos a medio millón en España. Diagnosticada por el neurólogo alemán Alois Alzheimer en 1906, no fue hasta los años 80 cuando cundió la alarma tras detectarse que afectaba ya a cientos de miles de personas, entre ellas el expresidente Reagan, Rita Hayworth y más tarde en España Adolfo Suárez o Pascual Maragall. Cada 7 segundos se produce un nuevo caso en el mundo, lo que supone 4,6 millones de enfermos más al año, con una previsión de crecimiento mantenido. La enfermedad es devastadora, aunque tarda muchos años en provocar la muerte. Los síntomas son pérdida de memoria, desorientación, pérdida del lenguaje y falta de movilidad. Difícil de diagnosticar, afecta sobre todo a los mayores de 65 años y se desconoce todavía la forma de curarla o de prevenirla. El Alzheimer tiene un coste enorme para los cuidadores, en su mayoría familiares, que asisten impotentes a la pérdida de un ser querido cuyo cuerpo habita, aparentemente, un desconocido. Los pacientes de Alzheimer son un ejemplo de superación, como lo es también el siguiente personaje que les presentamos. Stefan Engels, alias Marathonman, se ha planteado el reto de correr 365 maratones seguidos, uno cada día del año. Muchos son los ciudadanos que se han sumado a su iniciativa. El corredor pretende recorrer varios países a pie. Este hombre es conocido como Marathon Man y se ha planteado el reto de correr 365 maratones seguidos, es decir, uno cada día del año. Stefan Engel, que así es como se llama este belga de 48 años, comenzó a correr con 10 años, cuando los médicos dijeron que no podía hacer deporte por ser asmático. En Bilbao ha corrido en el circuito de 2,5 kilómetros diseñado en el muelle de la Campa de los ingleses, junto a muchos ciudadanos que han querido sumarse a la iniciativa. Después de finalizar su etapa bilbaína, Marathon Man seguirá su periplo atlético por Gijón, Gante, en Bélgica, Londres y Sevilla. Y arranca la cumbre de evaluación de los objetivos del milenio. Desde Francia y España ya han llegado propuestas como posponer unos impuestos a las entidades bancarias para así financiar el desarrollo de los países pobres. Arranca la cumbre de evaluación de los objetivos del milenio. La sede de Naciones Unidas en Nueva York acoge hasta el miércoles reuniones al más alto nivel en las que los líderes planetarios debatirán sobre el modo de impulsar la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades. Desde París ha llegado ya por boca de su presidente Nicolas Sarkozy la propuesta de aplicar un impuesto a las transacciones financieras para sufragar el desarrollo de los países pobres.
En 3 días se celebrarán 6 sesiones plenarias en las que participarán alrededor de 150 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. En su discurso de apertura de la cumbre, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, insistió en que para hacer realidad el objetivo de erradicar la extrema pobreza en 2015, uno de los 8 objetivos consensuados hace una década, se necesita, además de inversiones, voluntad política para ayudar a los más vulnerables. Los líderes mundiales se enfrentan a más de 900 millones de personas hambrientas en el planeta. Los expertos centran su atención en el documento final que se firmará el miércoles. Muchos echan de menos un plan de acción concreto que permita recuperar el retraso acumulado en la persecución de los objetivos del milenio. Y desde el país galo nos llegan noticias sobre una alerta antiterrorista debido al elevado riesgo de atentados islamistas. La vigilancia en puntos estratégicos se ha duplicado. Una de las razones es que Francia aprobó recientemente la prohibición de llevar el velo integral islámico en espacios públicos. La posibilidad de un atentado islamista inminente mantiene a Francia en alerta roja antiterrorista. La vigilancia se ha multiplicado en las principales atracciones turísticas, en el sistema de transportes y en las calles. Fuentes policiales hablan de un informe procedente de Argelia que apuntaría a una amenaza de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Los expertos en seguridad advierten de que el riesgo es creíble. No se trata de rumores ni de foros de Internet, sino de una información extremadamente precisa acerca de grupos que han recibido instrucciones de atentar contra objetivos europeos y contra Francia en particular por varias razones. Razones como que Francia aprobó recientemente la prohibición de llevar el velo integral islámico en espacios públicos. También el ministro del Interior, Brice Hortefeux, ha insistido en que la amenaza es real. El nivel de alerta es el rojo, el segundo más alto, después del escarlata. Las autoridades se tomaron muy en serio la semana pasada la amenaza de bomba que obligó a desalojar la Torre Eiffel, amenaza que resultó ser falsa. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. En el nordeste peninsular y norte de Baleares se esperan chubascos débiles a moderados y con tormenta, pudiendo ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte y este de Cataluña. Además, chubascos los tenderán a remitir a lo largo del día en todas las zonas. En el resto de la península hay intervalos nubosos tendiendo a disminuir. En el tercio norte peninsular, temperaturas en descenso a ligero a moderado. Vientos flojos con predominio de la componente sur. Y Testino acerca el mundo de los famosos al Thyssen. La exposición Todo o Nada muestra a famosos con trajes de grandes diseñadores. Desde imágenes de alta costura protagonizadas por Sienna Miller o Nicole Kidman hasta desnudes de Kate Moss o Demi Moore, el fotógrafo peruano Mario Testino refleja el proceso de vestirse y desvestirse en la exposición Todo o Nada que inaugura mañana en el Museo Thyssen en Madrid. Hasta aquí la información. Recuerden que podrán ampliar estas y otras noticias en nuestra segunda edición. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día.